Bueno chicos, vamos a iniciar. Una vez que ya descargaron Dev C++, el que les pedí, que ya lo instalaron, vamos a comenzar precisamente con la programación. Tenemos, como en todos los programas, barra de herramientas, las fichas todas: archivo, edición, buscar, ver, proyecto, ejecutar, depurar, herramientas, CBS, ventana y ayuda. Aquí lo que nos interesa es hacer uno nuevo. Esta hojita que vemos aquí, que dice archivo fuente, es para empezar con un nuevo documento. Le vamos a dar ahí, o desde archivo podemos darle nuevo, archivo fuente. Entonces ya podemos empezar a escribir nuestro programa. En este caso vamos a hacer un programa, dice la indicación, para calcular el área de un triángulo y para calcular el área de un cuadrado. Aquí conmigo vamos a hacer el del área de un triángulo. Para programar o para iniciar con la programación, lo primero que debemos hacer es poner ahora sí que en nuestra mente el problema que tenemos y resolverlo de manera mental. ¿Qué haríamos para calcular el área de un triángulo? Anteriormente habíamos hecho diagramas de flujo. Esos diagramas de flujo me dicen paso a paso cómo debo de ir haciendo, cómo debo de ir resolviendo un problema. En este caso ya lo vamos a hacer con código de programación, que utiliza palabras reservadas, palabras que podemos aprendérnoslas o podemos determinar nada más para qué sirven y usarlas cuando sea necesario. En este caso, este programa se inicia con un signo de número. Nada más voy aquí a checar. Voy a copiarlo. Esto lo voy a copiar. Bueno, se inicia poniendo un signo de número y la palabra incluye signos de mayor menor aquí, y estas que se llaman librerías, stdio.h y conio.h. Hay que tener mucho cuidado cómo escribimos las palabras reservadas. Estas, pues con un error que tengan, ya les marca error en todo el programa. Entonces, estas son siempre en todos los programas básicos de operaciones básicas matemáticas, van estas dos librerías. Estas me traen funciones que yo voy a necesitar para hacer operaciones. Entonces después ponemos también otra palabra reservada que me dice que iniciamos el programa, in-main, y unos corchetitos, que también aquí tengo mi teclado cambiado, por eso es que los voy a copiar. Estos corchetitos que vemos aquí los ponemos para decir que inicia mi programa, que inicia una modificación a mi teclado, pero ustedes ahí lo tienen más o menos los corchetitos arriba a un lado de Enter, arriba de la tecla Shift. Entonces iniciamos con estos corchetes. Debe de haber uno de inicio y uno de fin. Para decir, podemos decir que inicia mi programa aquí. ¿Qué necesitamos para calcular el área de un triángulo? En este caso, que es el que vamos a hacer aquí, a ustedes les va a tocar el área de un cuadrado. Necesitamos dos variables. Bueno, en este caso necesitamos la base, la altura y un resultado, ¿sí? Entonces declaramos tres variables enteras. La palabra reservada es int, la base, coma, la altura le voy a poner la variable h, y el resultado le voy a poner la r. Son tres variables que necesitamos es lo primero que debemos de ver. ¿Qué necesitamos para mi problema? Estas: la base, la altura y el resultado, porque el área de un triángulo se calcula base por altura sobre 2. Por eso les digo que primero debemos revisar mentalmente nuestro problema y ver qué necesitamos y cómo lo vamos a resolver. Necesitamos
la medida de la base, la medida de la altura, una variable donde guardar el resultado y en este caso la fórmula que es base por altura sobre 2. Entonces le preguntamos al usuario con una sentencia que se llama printf y introduce, o aquí en este caso, escribe la base del triángulo. Esto va entre comillas, entre paréntesis, comillas, y al final siempre de cada línea, si se fijan, va un punto y coma, ¿sí? Esa es la forma de escritura en la que le decimos al usuario que escriba la base del triángulo. Y con esta sentencia scanf le decimos al usuario dónde se va a guardar ese valor que introduce el usuario con una tecla, ¿sí? Entonces ponemos scanf, voy a copiar le ponemos %d entre comillas. Este %d significa que vamos a guardar un valor entero, que ya lo definimos aquí. Va entre comillas con un %, una coma, y en dónde voy a guardar la base, en la variable b que yo puse aquí. Cierro paréntesis y punto y coma. Ahí está. Le digo al usuario, escribe la base y la guardo en la variable b, que está aquí. Con esta instrucción, scanf, % de entre comillas, coma y b. Ahora puedo de hecho copiar, bueno, vamos a hacerlo. Puedo copiar esta sentencia. Ahora ya tengo la base. Ahora con otro printf le voy a decir, escribe, en este caso aquí, la altura del triángulo. Y la guardo también, igual indicando que es un número entero, pero la voy a guardar en la variable h, que es la altura. Ya tengo la base y la altura que escribió el usuario guardadas en esas variables. Ahora sí voy a hacer r, va a ser igual a base por altura sobre 2. Así está. Puedo poner paréntesis en mi operación. Según la matemática se hace en ese orden. Las multiplicaciones en programación se representan con un asterisco y las divisiones con una diagonal. Y aquí yo digo que r va a ser igual a base por altura sobre 2. No olvidemos que al final de toda línea de programación va punto y coma. Hay algunas excepciones que después las vamos a ver, pero ahorita todas las líneas al terminar, revisen, llevan un punto y coma al final de cada línea, ¿sí? Una vez que iniciamos el programa, todas llevan al final punto y coma. Entonces ya ahí tenemos el resultado. Ahora ya sacamos el resultado, vamos a mostrarle el resultado al usuario mediante un printf. El printf no son más que mensajes que mandamos en pantalla. Si se fijan, aquí mandamos, escribe la base del triángulo, un mensaje en pantalla. Ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo esto. Y decimos aquí al final, el resultado, o más bien, no el resultado, el área del triángulo es, le vamos a poner aquí otro %d, coma, ¿y qué variable tiene el área? R, ¿verdad? Cerramos, punto y coma. Ahí está, decimos, el área del triángulo es, y ponemos, así se escribe, con un %d, entre comillas, la coma y la variable que tiene el resultado o el área, en este caso es r. Aquí se está guardando, dice que r va a ser igual a b por h entre 2. ¿Sí? Aquí me manda un mensaje. Hay dos tipos de datos que podemos utilizar en estos problemas, que es int, que es de entero, o float, que es de punto decimal. Como si en este caso podemos definir las variables como float, que son de punto decimal, ¿sí? De punto decimal, y aquí
en vez de % de, ya no son enteros, le vamos a poner %f, %f. Okay. Aquí ya estaríamos terminando nuestro programa. Ya nada más falta ponerle una sentencia de cierre que se llama get. Ya aquí terminaríamos el programita. Y vamos a ver cómo es que funciona. De este lado, aquí en ejecutar tenemos unas opciones que dice compilar. Compilar, le voy a dar ahí para que me revise. Me pide que lo guarde, siempre me pide que lo guarde. Si no lo guardo, no me lo puede ejecutar. Área del triángulo. Y aquí, ya que lo guardé, ahora sí, me dice errores y precauciones o detalles en los que me tengo que me tengo que fijar 0 y 0. Le damos 0. Ya que lo compilé, ahora sí le puedo dar aquí donde dice ejecutar. Para continuar, en este caso, les comentaba que se usa la opción compilar para que me revise errores y ejecutar para que ya se ejecute el programa tal como yo le indiqué. En este caso, un detalle que se me pasaba aquí es en esta sentencia del scan, cuando guardamos un dato, aquí va el símbolo de ampersand en las variables. Va este simbolito ampersand hoy, lo encuentran en la tecla 6, con la tecla shift y el número 6 sacan esa, por lo regular está en ese número, este símbolo se llama ampersand hoy en este caso. Y va, así es como se escribe, scan f y el %d, en este caso que corresponde a números enteros que vamos a guardar, la base y scanf, %d y la altura. Podemos también, en este caso, como va a ser una división entre 2, puede ser también un número decimal, podemos también aquí hacer una excepción y poner enteros, la base y la altura, valores enteros, punto y coma, y al resultado le podemos dar un tipo float, flotante, o en este caso con punto decimal, porque ya al hacer una división ya nos puede dar un punto decimal. Y aquí, estos sí son enteros, la base y la altura, que es un %d, la altura %d también, y flotante el resultado o decimal, la r, y aquí al final el área del triángulo es, aquí ya no va %d, va %f. Entonces en este caso lo compilamos para que me revise que no hay ningún error y lo ejecutamos. Y me pide la base del triángulo, ponemos valores, los valores que queramos, 20, la altura del triángulo, 10, y me dice el área del triángulo es 100, porque es base por altura, 20 por 10, 200, entre 2 a 100. Y podemos seguir ejecutando nuestro programa con otros valores. El área la base del triángulo es 5 y la altura del triángulo es 10. Entonces ahí me sale 5 por 10, 50, entre 2, 25. El área del triángulo es 25. Lo vamos a hacer, también volvemos a ejecutarlo. La base del triángulo es 7. La altura del triángulo es 20. 140 entre 2, 170. Me salen los puntos decimales porque le indiqué que iba a ser un valor decimal. Y así es como terminaríamos este programa.